como lo vamos a transformar en una igualdad, tendrá que ser exactamente igual. De manera que si la parte izquierda es sumar a 10, cumpliría con el hecho de ser menor o igual a 16. Pero si yo quiero que sea exactamente igual a 16, entonces necesitaría aquí sumarle un valor, que en este caso sería 6, para hacer exactamente igual el valor de la izquierda con el valor de la derecha. Esa es la razón por la cual, cuando la restricción es del tipo menor o igual, la variable de holgura suma. Aquí usamos valores para ejemplificar. De aquí en adelante vamos a hablar de la variable de holgura como una variable de nombre S. De manera que la primera ecuación se transforma en 4x1 más 2x2 más S1 igual a 16. La segunda ecuación se transforma en 8x1 más 8x2 más una segunda variable de holgura porque es una restricción diferente, más S2 igual también a 16. Y la tercera restricción quedaría 2x2 más una tercera variable de holgura, en este caso nombrada S3, igual a 10. Así como agregamos las variables de holgura para cada una de las restricciones, tenemos que hacerlo para el caso de la función objetivo. Y siempre la variable de holgura va a restar en la función objetivo y va a tener un coeficiente 0. De esta forma vamos a tener menos 0 S1, menos 0 S2 y menos 0 S3. En esta parte inicial del retrabajo del planteamiento de la función objetivo y sus restricciones, o dicho de otra forma, del replanteamiento del modelo, solo nos quedaría pasar todos los elementos que tenemos en la función objetivo del lado derecho al lado izquierdo para que también esté igualada a algo. En este caso, la función objetivo va a estar igualada a 0. La función objetivo va a quedar z menos 100x1 menos 200x2 más 0s1 más 0s2 más 0s3. Y de esta forma tenemos retrabajado nuestro problema para poder iniciar el planteamiento de la primera tabla del método simplex. Vamos a pausar tantito para borrar el pizarrón y vamos a continuar más adelante con el video donde ya tengamos la primera tabla. Vamos a retrabajar toda esta función, todos estos valores y vamos a dibujar esa primera tabla. Con el planteamiento de la primera tabla del método simplex. Para esto, lo primero que tenemos que definir son los renglones y las columnas con las que vamos a contar. Vamos a contar con un renglón por cada ecuación que tengamos. Esto quiere decir que vamos a tener un renglón para la función objetivo, el cual será representado por la variable z, y un renglón para cada restricción. Las restricciones van a ser representadas por las variables de holgura, ya que son estas las que están en la primera solución. La primera variable de holgura la representa la variable S1, la segunda restricción la representa S2 y la tercera restricción la representa S3. Las columnas vamos a tener una por cada variable que tengamos en nuestro problema. Entonces tenemos una columna x1, x2, luego vienen de nuevo las variables de holgura, S1, S2, S3,
Y vamos a tener una última variable de holgura que representa a los lados derechos de cada ecuación. Dibujamos la tabla completamente. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente vaciar los coeficientes que tenemos en cada ecuación para cada variable. Empezamos por la función objetivo. La función objetivo vamos a usar la que ya está igualada a 0. De esta forma, x1 tiene un coeficiente menos 100, x2 un coeficiente de menos 200, S1, S2 y S3 lo tenemos en 0 y el lado derecho está igualado a 0. En la función objetivo, S1, S2 y S3 tienen coeficientes realmente negativos, pero al ser 0, pues no nos interesa si es positivo o es negativo, ¿no? El valor no tiene realmente sentido indicarlo negativo. Vamos entonces con la primera restricción. La primera restricción tiene para x1 un coeficiente de 4, para x2 un coeficiente de 2, para s1 1, s2 y s3 al no estar presentes su coeficiente es 0 y el lado derecho es 16, es decir, está igualada a 16. Para la segunda restricción, x1 tiene un coeficiente de 8, x2 tiene un coeficiente también de 8, s1 no está, s2 tiene un coeficiente de 1, S3 tiene un coeficiente de 0 al no estar y está igualada a 16. En el caso de la tercera restricción, x1 no está presente, por lo tanto su coeficiente es 0. x2 tiene un coeficiente de 2. S1 y S2 no están presentes, tienen coeficiente 0. S3 tiene un coeficiente 1 y está igualado a 10. Esta sería la tabla inicial para el método simplex. De aquí, lo primero que tenemos que hacer es entender que las ecuaciones están representadas en la tabla. Y en este primer problema, lo que decimos es z vale 0 cuando S1 vale 16, S2 vale 16 y S3 vale 10. Yo quiero maximizar el valor de Z. Entonces, estamos iniciando con un valor de 0. Y vamos a ir aumentando ese valor conforme los cálculos del método simplex nos lo vayan indicando. Nosotros queremos que en los problemas las variables que tienen significado para nosotros sean las que estén dentro de la solución. Por variables con significado me refiero a las X, que son las que en la redacción de un problema, en una situación de la vida real, nosotros las identificamos y las agregamos al modelo porque tienen un sentido práctico. S1, S2 y S3 son variables que tuvimos que utilizar para el planteamiento de las ecuaciones. No quiere decir que no queramos que estén en la solución, pero no que sean las únicas que estén en la solución. Todo esto lo digo porque lo primero que tenemos que averiguar ya en el método es qué variable conviene que entre. Y si una variable va a entrar, otra tendrá que salir. Le va a tener que ceder su espacio en la solución. Nosotros, para determinar qué variable va a entrar, vamos a utilizar el renglón de Z. Y vamos a seleccionar la variable que tenga el mayor coeficiente negativo. El valor coeficiente negativo en este renglón. Ese valor es menos 200. Ese es el mayor en el sentido negativo. Eso significa que x2 es la variable que debe de entrar a nuestra solución, porque es la variable que más aportaría a la solución. En el método simplex tabular, lo que nosotros hacemos es seleccionamos esta columna. Y eso indica que la variable x2 sería la variable que entra. Ahora tenemos que decidir qué variable sale. Para eso, lo que se realiza es, se hace una división
del valor correspondiente en el lado derecho para cada restricción entre el valor que se intersecta con la columna de la variable que entra. Entonces, en este caso vamos a dividir 16 entre 2. Y ese 16 entre 2 nos da un 8. Para la segunda restricción, su valor del lado derecho es 16. El valor que se intersecta de ese renglón con la columna de la variable que entra es 8. 16 entre 8 es igual a 2. Y finalmente dividimos 10, valor del lado derecho, entre 2, valor de intersección. 10 entre 2 es igual a 5. Para decidir qué variable sale de la solución, de esos tres valores, nosotros vamos a tomar aquel que sea el menor positivo. Mientras los valores sean positivos, nosotros vamos a elegir el menor. Los valores negativos no nos van a interesar. En este caso, entre 8, 2 y 5, el menor positivo es 2. Y nosotros seleccionamos todo este renglón como el de la variable que sale. La variable que va a entrar es x2 y va a tomar el lugar de la variable s2. Entonces, resumiendo un poco lo que hicimos, para decidir qué variable entra a la solución, tomamos el mayor negativo. Y para decidir qué variable sale de la solución, va a ser el menor cociente positivo. El renglón de la variable que sale en la próxima tabla se va a llamar renglón pivote. El elemento donde se intersectan la variable que entra con la variable que sale, le vamos a llamar pivote. Con esto terminaría un poco lo que es el planteamiento de la primera tabla y el primer paso del procedimiento. Voy a hacer un cálculo más antes de cerrar este video y ese cálculo va a ser ya hacia la siguiente tabla. Esta es nuestra tabla inicial, ya eligiendo qué variable entra, qué variable sale. Pero ahora tenemos que recalcular nuestra tabla para ver si nuestro procedimiento continúa y qué nuevo valor de z voy a tener y qué valores van a tener nuestras variables. El primer cálculo que tenemos que hacer es el de el nuevo renglón pivote. Y este es el renglón pivote que acabo de encontrar, todos y cada uno de esos valores divididos entre el pivote. Todos estos valores son el renglón pivote y este 8 de aquí es el pivote. Entonces vamos a dividir cada uno de estos valores y nos va a quedar un conjunto constituido de los siguientes valores. 8 dividido entre 8 es 1. 8 dividido entre sí mismo también nos va a dar 1. 0 entre 8, 0. 1 entre 8, 1/8, o su representación en decimal. 0 entre 8 nos da 0 y 16 entre 8 nos da 2. Esos valores que están ahí representarían al nuevo renglón pivote. En la siguiente tabla, este 1 va a sustituir a este 8, lo mismo con este 1 y este 8, este 0 con este 0, este octavo sustituye este 1, este 0 sustituye a este mismo y este 2 sustituiría a este 16. Y aquí vamos a dejar la segunda parte del método simplex. El cálculo de la segunda tabla del método simplex
es bien importante considerar la fórmula que vamos a estar utilizando para el cálculo de los nuevos renglones. Dijimos en el video anterior que el nuevo renglón pivote o el renglón pivote es igual a el renglón pivote anterior entre el pivote. Y el resto de los renglones, los nuevos renglones, van a ser igual a el renglón anterior menos el elemento intersección del renglón que estoy calculando multiplicado por el nuevo renglón pivote. Ahorita a nivel fórmula quizás no se entienda muy bien, pero conforme vayamos haciendo los cálculos estoy seguro que lo van a entender muy bien. Lo que voy a hacer ahora es dibujar de nuevo la tabla. Seguimos teniendo un renglón Z. Seguimos teniendo un renglón S1, porque la variable S1 sigue estando en la solución. Ya no tenemos un renglón S2, pero tenemos un renglón que se va a llamar X2, porque X2 fue la variable que entra y S2 la que sale. Por eso X2 sustituye a S2 en la segunda tabla. Y seguimos teniendo un renglón S3. Las columnas nunca van a cambiar. Seguimos teniendo X1, X2, S1, S2, S3 y el lado derecho. Dibujamos la tabla. Y también recordamos que nosotros ya tenemos un cálculo para esta tabla. Y ese cálculo es el del renglón pivote. Y el renglón pivote es X2. Y ese quedó tal cual. 1, 1, 0, un octavo, 0 y 2. Este es, en esta tabla, este es el nuevo renglón pivote. ¿Sí? Este renglón es esta parte de mi ecuación. ¿Sí? Aquí no lo vamos a tener directamente en el video, pero seguramente ustedes en sus apuntes sí lo tienen, la tabla anterior, porque vamos a estar utilizando el renglón anterior y el elemento de intersección. Vamos a empezar con el renglón Z. El renglón Z es el que va a representar al renglón anterior para este siguiente cálculo. Entonces, el nuevo renglón Z va a ser el renglón Z anterior, que es menos 100, menos 200, 0, 0, 0 y 0. Después vamos a multiplicar el elemento de intersección en el renglón Z, ¿sí?, de la tabla anterior, el elemento de intersección, con la columna de X2, que era la columna que entraba. Ese elemento de intersección en esa tabla es el valor menos 200. Menos 200 yo lo voy a multiplicar por el nuevo renglón pivote, que es este que aquí convenientemente nosotros pusimos en verde. Entonces va a ser el equivalente de decir menos 200 por 1, y eso queda menos 200. Menos 200 por 1, otra vez menos 200. Menos 200 por 0 nos da 0. Menos 200 por un octavo nos da menos 25. Menos 200 por 0, 0.
y menos 200 por 2, menos 400. Y los vamos a restar 1 a 1. Como esto es resta, va a haber un cambio de signos. Va a ser menos 100 menos menos 200. Eso es equivalente a decir menos 100 más 200. Y eso nos da 100. Menos 200 más 200 nos daría 0. ¿Sí? Al multiplicarse menos por menos nos da más. 0 menos 0 nos da 0. 0 menos menos 25 nos da 25 positivo. 0 aquí y 400 positivo acá. Y ese es el cálculo para el nuevo renglón Z. El nuevo renglón Z entonces quedaría, de acuerdo a nuestros cálculos, como 100, 0, 0, 25, 0 y 400. Lo que podemos identificar en el cálculo del renglón Z es que ya no tenemos valores negativos. Eso en este caso sería algo muy positivo, en el sentido de que nos indica que es la última tabla que vamos a calcular. Entonces, vamos a continuar ahora con los cálculos de los renglones S1 y S3, pero eso lo vamos a dejar en el próximo video. Ahora vamos con el cálculo del nuevo renglón S1. El nuevo renglón S1 va a ser el renglón S1 anterior, que en la tabla anterior era 4, 2, 1, 0, 4, 2, 1, 0, 0 y 16. El elemento de intersección de S1 con la columna del elemento pivote es 2. Entonces, 2 va a ser el elemento de intersección que va a estar multiplicado por el nuevo renglón pivote, este renglón que tenemos aquí en verde. Entonces va a ser 2 por 2, 2 por 1, perdón, nos da 2. 2 por 1 también nos da 2, 2 por 0, 0, 2 por 1 octavo nos da un cuarto, 2 por 0, 0 y 2 por 2, 4. Restamos y el nuevo renglón S1 nos queda 2, 0, 1, menos un cuarto, 0 y 12. Lo pasamos a nuestra tabla. 2, 0, 1, menos un cuarto, 0 y 12. Y solamente nos restaría el cálculo del renglón S3. Y hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Estoy borrando aquí, pero ustedes pueden poner pausa unos segundos antes de que lo haya borrado para que tengan todo completo. El nuevo renglón S3 será el renglón S3 anterior, que era 0, 2, 0, 0, 1 y 10. El elemento de intersección del renglón S3 con la columna del elemento pivote es también un 2. Entonces vamos a multiplicar 2 por 2, 2 por 1, de nuevo 2 por 1 nos da 2, 2 por 1 nos da otra vez 2, 2 por 0, 0, 2 por 1 octavo, 2 octavos o un cuarto, 2 por 0, 0 y 2 por 2 nos da 4. Restamos 1 a 1 y nos queda 0 menos 2 menos 2, 2 menos 2, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos un cuarto,
1 menos 0, 1, y 10 menos 4 nos da 6. Transcribimos el renglón y nos quedaría S3 menos 2, 0, 0, menos un cuarto, 1 y 6. Lo que encontramos nosotros en esta tabla, al intentar aplicar el procedimiento y elegir qué variable saldría, y antes qué variable entra, encontramos que al no haber mayor negativo, el procedimiento termina, ¿sí? Y podemos concluir finalmente que Z es igual a 400 cuando x2 vale 2, x1 que está en la función objetivo no está en la solución o en la tabla, x1 inmediatamente podemos decir vale 0. Entonces, repito, nuestra conclusión es el valor máximo de z es 400 cuando x1 vale 0 y x2 vale 2. Y de esta forma terminaríamos la explicación de la solución de un problema de programación lineal mediante el método simplex.